Vamos a hablar esta noche de la confesión. Lo primero que hay que decir es que la confesión siempre se ocupó esencialmente de los asuntos sexuales. Aunque en los confesionarios también se interrogaba a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se dirigieron más hacia los pecados carnales que a la práctica de la usura o los sacrilegios, qué sé yo, los crímenes de sangre. Bueno, la confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador, lamentándose de sus pecados, con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué es el poder de las llaves? Bueno, la fórmula está haciendo referencia a la llave de San Pedro. Así se llamaba al poder de perdonar que Jesús confirió a los discípulos inmediatos. Y solo a ellos, dicen los protestantes, o a sus discípulos y a todos sus sucesores, dicen los católicos. O sea, es una diferencia, ¿no? Lutero era adversario de la confesión precisamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que solo los discípulos, los verdaderos apóstoles, los apóstoles ellos, no los sucesores, tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dijo exactamente a sus discípulos: recibid al Espíritu Santo. A aquel a quien vosotros perdonaréis los pecados, les serán perdonados. Y al que se los retuviereis, les serán retenidos. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba. No escuchaba a nadie en conferencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió ya más adelante, entre el 344 y el 407, pareció conocerla, pero no la consideró una obligación. Incluso aconsejó a los fieles dirigirse directamente a Dios, más que a los santos y todo eso. Allá por el siglo V, VI, en lugares lejanos como Egipto, bueno, lejanos de aquí. Claro, sí, en Egipto no dicen lo mismo. Y luego en Irlanda, que también es lejano de Egipto. Sí, y de aquí ni le cuento también. Bueno, en lugares como Egipto e Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores de sus imperfecciones y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Con ese proceder se sentían revigorizados, reconfortados. La confesión era como un nuevo bautismo. Un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados, ¿no? Eran respuestas estandarizadas para cada error. Los primeros penitenciales fueron británicos e irlandeses en el siglo VI. Y después aparecieron penitenciales franceses, alemanes, etc. En un principio la ceremonia de confesión era pública, no era obligatoria. En el siglo X, por ejemplo, se sabe de obispos que al pasear por las ciudades convocaban a voz en cuello a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y perdón en cualquier esquina. Pasaban con un camioncito con micrófono, me imagino yo. No sé si era... Señores criminales, sí. Esta tarde a las 19 horas en la esquina de Moreno y Cabaza, el obispo tomará confesión a todos los criminales, sinvergüenzas, torrantes y compadritos de la localidad. Extraordinario. Si iban a esa hora, sí, mire, yo ya me cargué a 12, decía uno, ¿no? Bueno, confesarse pasó a ser una obligación anual
a partir de los 7 años, a partir de la edad de 7 claro. años, ¿no? Se decidió, esto lo decidieron en el Concilio de Letrán en 1215. Ese concilio me parece que fue de los más importantes. Fue un conciliazo eso. No como este concilio que hay ahora que se le cambian el color de la tapa a la Biblia, cosas así. Porque ahí no fue el concilio que determinó el voto de obediencia, castidad y pobreza, creo que fue ese. ¿Fue ese? Sí. Bueno, ahora algún oyente letrado nos lo va a decir. Existieron periodos en donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa. ¿Se entiende? Estaba todo codificado. Pero hubo otros en donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial lo constituía el arrepentimiento. Esa institución tremenda. Con Abelardo, San Antelmo, Hugo de Senvitor, se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si lamentaba sinceramente sus faltas pasadas. Y la visión opuesta la tenían los jansenistas, como en este programa, ¿no? En el siglo XVII, los jansenistas, que eran partidarios de un cierto rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Yo creo que sí, que hay que perdonar todo. En lo que estoy en desacuerdo es en eso de fingir el arrepentimiento. Claro. Yo creo que son mentiras que se arrepienten. Y bueno, como ahora vio que los programas de los arrepentidos. Claro, bueno, pero eso es otra cosa. Son más delatores que arrepentidos. En mi tiempo se los llamaban ortivas, o mentirosos, o tipos que iban a construir falsas causas por un dinero. Falsos testigos. Ahora se llamaban falsos testigos, no arrepentidos. Claro. Se aconsejó a los confesores que fueran más severos, ¿no? Y que no concedieran la absolución más que cuando estuviera justificada por una profunda contrición. Bueno, en la mayoría de las veces ninguna reja ni ningún velo separaba al sacerdote del penitente, ojo, Era cara a cara. Tiempo era cara a cara. Mire, yo hice sonar a mi cuñado y te lo decían en la cara. Así nomás. Bueno, ahora también, ahora también, volvió sí, a hacer razón. eso, sí. El penitente se sentaba al lado del cura o se arrodillaba a sus pies, si me permite la situación. A partir del siglo XIII, la confesión se hizo adentro de la iglesia, en un lugar apartado y solitario, poner en el baño. No importa dónde. ¿Qué sé yo? No sé. Sí. Y el confesionario, tal como lo conocemos, no apareció hasta mediados del siglo XVI, esa especie de ropero confidencial que se ha construido. Su difusión fue muy lenta, hubo una gran resistencia de los religiosos que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes. Recién en 1565 en Valencia y en San Carlo Borromeo en Italia se impuso la utilización del confesionario. En 1614 se ordenó desde Roma el empleo del confesionario en todas las iglesias y se prohibió, salvo para confesión última, cualquier sustituto del mueble. Para mí esto iban calzados con los fabricantes de confesionarios, señor. Bueno, vio que algunos confesionarios son unas piezas artísticas increíbles, claro. Una belleza increíble. Pero nada de meterse ahí adentro del armario, claro, no. Un biombo. No, señor. Tiene que ser un confesionario hecho por el mueblero. Sí, ¿por qué no me da directamente el teléfono? Así lo llamo. Porque parece que que fuera socio. Bueno, y una pequeña historia para terminar. Allá por el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer, hermosa, contaba sus faltas, que eran, faltas de amor. Tenía una vida disoluta. Salcedo le indicó penitencias inicialmente fuertes, que fueron disminuyendo cada vez que Leonor se presentaba en confesión con un nuevo pecado. La indulgencia del jesuita era llamativa, incluso para la propia Leonor,
que creyó que más que penada era acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Un día Leonor se presentó en confesión otra vez y Gil de Salcedo le advirtió que era él el que quería confesarle algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Dice la crónica: doña Leonor abrió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos torpes. El problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados y fue a confesárselo a otro religioso, y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y excomulgado. Ahí está. ¿Qué le decía yo del arrepentimiento? Y pasa eso. Pasa eso. Hay que suprimir el arrepentimiento. Igual él tendría que haber sospechado, porque ella ya confiaba en la Era institución. muy de arrepentirse. Claro. Casi podríamos decir que pecaba solo para poder después arrepentirse. Sí. Entonces debió sospechar. Ya decía, a mí me va a pasar lo mismo. Esta se va a arrepentir, ¿y qué va a hacer? ¿Me lo va a confesar a mí? Sí. No, porque no vale. Va a confesárselo a otro. ¿Y qué va a hacer el otro? Me va a mandar a mí en cana. Y sí. Bueno, atención, esto es un consejo que le damos a todos. Y fue lo que le pasó. ¿Con qué podemos ilustrar esta pequeña charla acerca de la confesión? No está mal, por ejemplo, el tango del mismo nombre. Confesión. Confesión. Es un lindo tango de Discépolo que podemos escuchar en la versión de Gardel con la orquesta de Canaro.